Bienvenida, Steph. Buenas noches a todos, bienvenidos señor Osvaldo, todos los presentes. Como saben, hoy vamos a hablar un poco sobre literatura de crimen y cómo esa literatura influye en las personas que somos fanáticas del género, sobre todo en los jóvenes. Así que a mí me gustaría iniciar, señor Osvaldo, preguntándole a usted, que es un escritor de novela negra, si usted cree o está convencido de que este género o los libros que usted escribe tienen una influencia en la mentalidad de sus lectores. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Buenas noches a todos los que veo que se van sumando a este conversatorio. Bueno, ustedes han sido seguidores de mis libros desde que tengo memoria, así que ustedes saben de qué estamos hablando cuando hablamos de literatura negra y de los libros que escribo. En respuesta a la pregunta, yo pienso que sí, hay un efecto y la prueba viviente precisamente soy yo. O sea, como yo le he mencionado anteriormente, mi adolescencia conocí a Agatha Christie, leí los libros de Agatha Christie. Gracias a los libros de Agatha Christie, en un momento decidí que quería intentarlo. O sea, yo no puedo poner en duda que los libros que leemos a veces tienen influencias inesperadas en las personas que los leen. Si no me hubiera encontrado con esos libros, de repente no hubiera terminado escribiendo literatura negra o no me hubiera atrevido a escribir ni siquiera. De repente hubiera sido un lector ávido, como siempre, me hubiera gustado algún tipo de literatura, de repente hubiera encontrado la literatura negra de otra forma, pero el deseo de escribir, ese de sentarme y crear mis propias historias, mis propios personajes, mis propios misterios, nació cuando yo tuve los libros de Agatha Christie en mi mano. O sea que la influencia definitivamente va a existir. Ujú. Científicamente hablando, se sabe que los libros tienen influencia en los lectores. Hay estudios que se han hecho que han demostrado que si el libro le llama la atención a uno y uno empatiza con los personajes, se modifican áreas del cerebro que provocan cambios. O sea, son cambios permanentes que duran 2, 3 semanas o más tiempo inclusive. Entonces, la lectura es un arma poderosa. Los libros definitivamente es la munición de los autores y sí, tienen influencia en las personas que los leen. Bueno, aquí me gustaría compartir con todos los presentes un poco eh, este, unas pequeñas diapositivas, porque creo que es importante entender que la literatura de crimen o novela negra en general, como nosotros la conocemos, no es lo único, es un género que tiene muchos subgéneros, que dentro de la literatura de crimen hay muchos tipos de novela negra, y creo que es importante para nosotros conocer esas diferencias. Una de esas importantes diferencias es que siempre cuando escuchamos literatura de crimen pensamos, sí, hay un criminal y la novela se va a basar en que atrapen a ese criminal, pero existen variaciones donde a veces el criminal es el personaje principal, es la persona que nos muestra a nosotros la historia, nos muestra cómo es todo desde su perspectiva, y es todo lo contrario, es ver la novela desde el punto de vista de el que hace el mal y cómo evita que lo atrapen. Está la novela policíaca, que esa es la que nosotros vemos y leemos desde el punto de vista de los investigadores, desde la policía, de cómo es todo el proceso cuando descubren que ocurrió un crimen y luego poder atrapar a esa persona, todo el proceso de investigación. Y el que yo digo que más compete en este conversatorio es el género policial negro, ya que el género policial negro nos lleva a través de la mente de investigadores y policías, pero estos no siempre son los más correctos, los más honestos o los que hacen las cosas como deberían de hacerse. Muchas veces este tipo de personajes nos hacen creer a nosotros, sí, el fin justifica los medios, ya que hizo muchas cosas que no debió hacer, pero al final atrapó al malo. Pero ese es el punto donde nosotros tenemos que pensar, ¿es realmente esto correcto? ¿Realmente era la única manera de hacer las cosas? ¿O realmente nosotros nos llevamos por el camino del bien y de las leyes? Realmente al final no va a existir como una resolución de este tipo de casos. Muchas veces las personas se sienten impotentes al ver que la justicia parece no actuar de manera correcta cuando ocurren crímenes. Y este tipo de novelas nos hace sentir, wow, este hombre hizo lo que tuvo que hacer para poder capturar
a la persona, pero qué fue lo que hizo en el camino, era realmente necesario, lo que hizo al final perjudicó más de lo que ayudó. Creo que es algo importante que tenemos que ver. Y quiero saber, señor Osvaldo, usted en sus libros tiene este tipo de personajes que se supone están del lado del bien, pero al final terminan haciendo cosas que no deberían o que se salen del camino de la ley. Digo, hay muchos personajes en mis libros y hay de ambos extremos. O sea, tengo personajes definitivamente que caminan más del lado oscuro y personajes que tratan de ser lo más correcto posible. Y por supuesto los clásicos que caminan la zona gris entre uno y el otro con mucho cuidado. Eh, por ejemplo, tenemos al doctor Mantovani, él definitivamente es del lado del mal completamente porque su accionar va dirigido en base a lo que él piensa que quiere hacer o lo que quiere hacer. Tengo personajes grises como el detective César Sucre, que sale en 13 gotas de sangre y lo tengo en algunos cuentos planeado traerlo más adelante, donde él básicamente es un detective, pero él modifica o arregla las cosas de manera que el culpable no salga, digamos, sin un castigo, aunque se escapa la ley. Esa es su mentalidad. El responsable tiene que pagar de alguna forma, así tenga que él mismo de repente torcer un poco la ley, pero lo hace con un propósito. Y tenemos personajes definitivamente que no romperían nunca la ley, aunque lo intentaran porque no está en su conciencia, como Yamile Enlazo, que es mi psicóloga. Aunque ella es medio volada y podría en algún momento actuar de esa manera, realmente no está en su naturaleza salirse de las normas. O sea que he tenido los tres, ¿ok? Entonces, sí es cierto. Uno de los argumentos que se usan muchas veces en contra de la literatura negra, del género negro, es de que o hay mucha violencia o de que en cierta forma se hace a veces se le da al crimen un sitial de honor o se alaba el crimen cuando realmente no es así. Se trata en cierta forma de encontrar algún tipo de resolución. Muchos leen este tipo de libros como una forma de catarsis, porque sabemos que las cosas malas ocurren y a veces no tienen una solución verdadera, pero en los libros siempre hay una resolución. Aunque el detective no lo consiga, en la historia uno se da cuenta que desde un punto de vista cósmico existe algún tipo de karma donde el responsable paga sus actos. Creo que uno de los ejemplos que mejor cae en esto es Camila Lackberg, por ejemplo. Por lo menos dos o tres de sus libros, el detective no sabe que el responsable paga lo que hizo, pero en la historia el lector se da cuenta que hay una consecuencia de sus actos y que esta persona al final realmente va a sufrir de alguna forma de justicia divina, por decirlo así. Entonces, es verdad, uno trata de usar estos libros de esta forma y por ahí mismo viene la crítica a veces. Mi opinión en particular es que el escritor trata de contar una historia y a través de la historia trata de llevar algunas veces un mensaje, algunas veces simplemente lo hace porque es la historia que quería contar. Pero cuando hay un mensaje, no necesariamente tiene que al final triunfar el bien, porque en el mundo real no siempre pasa. Puede haber alguna forma de justicia, pero no necesariamente siempre va a ocurrir. Y eso se ve mucho en la literatura negra centroamericana. La literatura negra centroamericana, no vamos a decir abusan, pero abundan los finales abiertos. ¿Okay? Esos finales abiertos me refiero a finales donde el lector llega a la última página y no sabe realmente si el que es acusado del crimen era el verdadero responsable. Algunas veces simplemente pareciera que pudo haber sido otra persona y incluso el mismo detective o el encargado del caso le queda la duda, porque los escritores centroamericanos, y en muchos países así, tienen la percepción de que el crimen sale inmune, de que al criminal no le va a pasar nada y de que básicamente escapa. Entonces, esa idea o esa forma de ver el mundo de que el responsable no paga, eh, se evidencia en los libros y tenemos finales donde ni siquiera el lector puede saber la verdad. Yo en lo particular no me gusta. ¿Ya? Me gustan esos libros, me gusta el estilo, pero no me gusta dejar ese final donde el lector no sabe, porque lo siento frustrante. Como lector, yo quiero saber qué fue lo que pasó. Yo no quiero que me dejes la idea de, bueno, fue esto, pero tal vez fue otra cosa. No, 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 no. Yo no cogí ese libro para eso. Yo quiero saber cómo termina, porque a mí me gustan los enigmas y los misterios. Yo quiero saber cómo acaba todo. Y yo creo que la mayoría de los lectores prefieren esos finales a el continuará y nunca sabe qué fue lo que ocurrió.
Se dice que el género policial negro en Estados Unidos surgió en 1920 con autores como Dorothy Hawks y Dashiell Hammett, ya que tenían en sus obras investigadores o policías que vivían como en un ambiente marginal o con pensamientos oscuros y que eran este tipo de personajes que hacían lo que tuvieran que hacer aunque no fuera lo correcto con tal de cumplir su propósito. Aquí vemos algunos de ejemplos de libros de novela negra que tienen este tipo de personajes que cumplen con lo que sería el género policial negro. Una de las características de este género es que el investigador principal siempre está acompañado como de un discípulo, un pupilo que es menor que él y que siempre representa la parte buena, la parte que todavía conserva la moral y como que viene siendo la conciencia de ese investigador que ya generalmente está mayor y que ya, por decirlo de esa forma, hace lo que le da la gana con tal de conseguir lo que quiere. Uno de esos ejemplos es en El silencio de los corderos tenemos a Clarice Starling, que es la pupila de Jack Crawford y es básicamente la que se pone en riesgo y la que da la resolución del caso. Igualmente, como lo mencionó el señor Osvaldo, tenemos a Yamila Lazo, que es la que también ayuda a la resolución de los casos en lo que sería sacrificio y en los umbrales del Hades. En la cajita de rapé también tenemos al investigador Benítez, que sería ese tipo de personaje que tiene un pasado oscuro, que tiene cosas que lo atormentan, que lo muestra él como un ser humano común, al igual que cualquier otro, y que a veces también tiene esos malos pensamientos que no lo quieren dejar llevar por el camino del bien. Este tipo de libros son los que cuando nosotros los leemos tenemos que pensar, o más bien tenemos que ver qué mensaje es el que nos deja, porque los libros de la novela negra tienen la particularidad de que son libros que siempre nos dejan un mensaje, son libros que siempre tienen crítica social y nos permiten analizarnos a nosotros mismos, ponernos en la situación tanto del que comete el crimen como la persona que lo sufre y todos los que están involucrados en eso. Y siempre tenemos un poquito de empatía, incluso con los criminales, porque la mayoría de ellos siempre tienen un por qué hacen las cosas. Entonces, señor Osvaldo, este tipo de personajes, los investigadores, siempre tienen que ser policías o personas dedicadas al área de la investigación o cualquier persona que tome esa posición ya se puede considerar como el investigador o el personaje que realiza la investigación en una novela negra. No, definitivamente el estilo clásico, como mencionabas en antes, Hammett, Chandler, se basan en el detective. ¿Ok? Y eso tenía una razón de ser, ¿no? Y una razón de ser por la cual no eran policías, porque todos estos libros surgieron en una época donde la policía era parte del problema. Eran fuerzas corruptas, fácilmente manipulables por los criminales, por los gángsters. Así que el común del pueblo veía a los policías como alguien más que realmente estaba ahí para molestarlos y no hacer justicia, sino que se rendían a otros intereses monetarios, poder, etcétera. Por eso sus detectives o sus investigadores o las personas encargadas de solucionar el problema son detectives porque son alguien más de ese pueblo que no tiene una forma de sobresalir. Entonces, es verdad, estos personajes eran personajes muy oscuros, generalmente bastante cínicos, con ciertas tendencias al alcoholismo, al tabaco, resolvían las cosas generalmente a punta de golpes o de una forma bastante violenta. Afortunadamente, este era el estilo clásico. Chandler lo elevó un poco más y con sus personajes ya tenemos no solamente esta tendencia a la violencia un poco disminuida, sino que aunque está presente, los personajes tienen un análisis, una forma de ver el mundo muy clara, tienen sus normas, tienen una moral de la cual tratan de no salirse y la cual rige su vida. Ahora, eso era porque en 1920, 30 teníamos este problema. En los tiempos modernos, donde en algunos lugares todavía se ve a la policía como una fuerza corrupta, no vas a encontrar policías como detectives. Un ejemplo son generalmente los libros de Argentina. Si lees libros de novela negra argentina, y eso lo sé porque hablé bueno, con varios escritores argentinos, me acuerdo de una conversación con Horacio Convertini, y él me decía que la mayoría de los libros de allá no tenían policías porque nadie pensaba en un policía, y ellos hacían específicamente inteligente u honrado.
Ellos, sus detectives eran reporteros principalmente, o cualquier otra persona, pero no policía. Asimismo, en muchos países o muchos escritores no somos expertos en procedimientos policiales. Entonces, podemos utilizar un detective que sea más cercano a lo que conocemos o que podamos manejar un poquito mejor. Entonces, tienes detectives como Ian Vázquez, que es de Belice, donde su investigador es un boxeador. Y básicamente la historia es de un boxeador que termina actuando de detective por un encargo en una época donde él necesitaba el dinero y por supuesto aceptó porque, bueno, como era supuestamente un boxeador de pueblo, podía inmiscuirse en estos bajos mundos y conseguir información que la policía no conseguiría. Tienes otro libro como Los asesinatos de Belén, donde el detective es un profesor de escuela en Palestina, en un conflicto que involucra a palestinos con israelíes, por ejemplo. Entonces, puedes tener de detective o de investigador realmente a cualquier profesión, siempre y cuando vaya con la trama y tenga lógica de que él termine investigando y lo que haga obviamente vaya consono con lo que pueda hacer. O sea, obviamente no podemos tener al personaje de Ian Vázquez, un boxeador, y de repente que sepa meterse sea un hacker y pueda meterse en la cuenta de la policía y averiguar toda la información sin que en la historia parezca de que él era un experto en computadora antes de meterse a boxeador. O sea, tiene que ir consono con la historia porque los lectores, y es mi opinión particular, son muy estrictos con los escritores en este sentido, los de género negro. No perdonan los errores de ese tipo. Como mencionaba antes con Bolea, no perdonan que en las últimas 5 páginas aparezca un personaje que no ha aparecido en todo el libro diciendo, yo era el responsable y hacía esto porque yo estaba loco. No, eso no funciona. O un detective que aparezca al final, lo resolví porque resulta que me acordé que cuando yo era joven, esto yo lo vi en tal parte y así resolvió el caso. No, no, eso no pasa en el mundo real, no debe por qué pasar en un libro. Una cosa que a mí me parece interesante discutir es que yo creo que todos los lectores de novela negra que estén presentes me van a dar la razón. Hay muy pocos libros, muy pocos libros, donde ya sea ese investigador principal, no el investigador principal que hace lo correcto y que siempre trata de hacer lo mejor para resolver el caso, sino aquel que tiene problemas, que hace lo que le da la gana, que no es el más honesto. Ese tipo de investigador y también el criminal muy pocas veces son mujeres. Hay una tendencia de los escritores a que este tipo de personajes sean masculinos. Hay como un rechazo a ver a las mujeres en un papel donde no sean la figura del bien. Ok, viéndolo de las dos perspectivas, vamos a ver, desde el punto de vista de por qué hay tantos detectives hombres o masculinos o varones en lugar de detectives mujeres, tiene que ver muchas veces con simple la proporción de que hay más escritores masculinos que femeninos, desde el punto de vista de novela negra. No es que no hay escritores femeninos, pero proporcionalmente hablando, hay más escritores masculinos que femeninos de género negro. Y algunas veces uno se siente más cómodo poniendo un personaje que sabe cómo va a actuar, que tratar de meterse en la mentalidad, por ejemplo, de una mujer y tratar de hacer que sea realista, si uno no tiene cierta experiencia o cierto conocimiento. Así que eso en cierta forma yo pienso que frena a los escritores a poner a personajes femeninos. Y segundo, es la impresión que se tiene de que las mujeres realmente no son criminales, lo cual aquellos de ustedes que les gusta televisión y les gustan series como Discovery ID, series como Las verdaderas mujeres asesinas, saben que efectivamente hay mujeres que cometen crímenes y hay mujeres que son policías y detectives y hacen excelente trabajo en el mundo real. Entonces, esa tendencia que viene desde los 20 y los 30, cuando precisamente los detectives eran como Hammett, como Sam Spade, Marlowe, que eran hombres violentos, agresivos, y las mujeres realmente quedaban en un plano más de, si no eran damiselas en peligro, eran la femme fatal. Eso ha ido cambiando. Afortunadamente, con el tiempo, estas segregaciones de género, estas diferencias de género, aunque no hayamos llegado al nivel que quisiéramos todavía, se están desapareciendo o por lo menos diluyendo y está permitiendo que aparezcan más escritoras femeninas y más detectives o personajes femeninos. Y así al ojo en este momento que me acuerde, te puedo mencionar, por ejemplo, a Susana Hernández, que es una escritora española. Tiene un libro que se llama, bueno, tiene 3 libros. El primero se llama Curvas Peligrosas y el personaje principal son 2 mujeres, son
una detective y su asistente. Y esta detective principal tiene un pasado oscuro, tiene problemas que se manifiestan a lo largo del libro. Es el modelo conocido de la novela negra, pero con personajes femeninos. Del mismo lado del criminal, es verdad, no hay muchos criminales femeninos, pero también van apareciendo. Camila Lagerberg tiene personajes femeninos que son asesinos. Yo puedo decirlo, yo tengo por lo menos uno o dos personajes femeninos que no eran buena gente en los libros, y no voy a decir cuáles son porque les arruinó si no lo han leído, pero lo han leído, sabe de cuál estamos hablando. Entonces, es algo que está cambiando. Yo pienso que eso va a cambiar y esperemos que en algún momento sea por lo menos bastante equitativo. Y no es que ahora tenemos que hacer que todos los detectives sean mujeres y todas las asesinos tienen que ser mujeres. No, es lo que la trama cuente, pero recordando que el bien y el mal está en ambos géneros sin ninguna diferencia. Señor Osvaldo, ¿usted considera que el género negro o sobre todo este policial negro que nos muestra esa parte oscura de los personajes de la novela negra debe estar dirigido a un público en específico? O sea, ¿debe estar dirigido a personas con cierto criterio o edad? ¿O usted considera que cualquiera puede leer este tipo de libros y entenderlos sin verse afectado o verse influenciado por ese mal actuar de los personajes? Ok, inclusive estaba viendo aquí la lista de las preguntas que van subiendo y esa va con con una de las preguntas precisamente, donde preguntan si la lectura tendría efecto en la mentalidad. O sea, exactamente esa es la pregunta. Y la respuesta es, hay que tener cuidado. ¿Ok? Mi recomendación es, si por ejemplo el lector es un lector joven, estamos hablando preadolescente, adolescente, que está comenzando en el género, hay libros y hay libros. ¿Ok? Hay libros que son violencia pura y que realmente no van a sacar ninguna enseñanza, excepto de que todo se resuelve con violencia. Y hay libros que tienen definitivamente un mensaje que seguir. Mi recomendación realmente en estos casos, si son los padres los que están interesados o de repente ven que les podría gustar este género, es basarse en las referencias que salen en sitios de reseña. Sitios como Goodreads, círculos de lectura como ustedes, que hacen recomendaciones porque son personas jóvenes o que en algún momento fueron jóvenes y que se puede dar cuenta si la novela tiene algún elemento que podría dar esa sensación, esa impresión. Segundo, lo ideal sería nuevamente para padres que están pensando o ven que a sus hijos les gusta mucho este género, lean los libros con sus hijos, verifiquen y les pueden aclarar cualquier duda que tengan en el camino. Yo por lo menos trato de evitar esos libros con violencia extrema, por lo menos visualmente hablando. Si hay crímenes, por supuesto que hay crímenes y hay personas buenas y personas malas, no lo voy a poner en duda, lo disfruto mucho, pero no es un libro que no pueda ser leído por un joven o adolescente, porque realmente hay un mensaje al final, hay algún tipo de enseñanza que al final puede quedarle al lector, pero nuevamente muchas veces hay que tener algún tipo de asesoría con otros libros. Ese es uno de los principales problemas que tengo a veces con la novela negra cuando cae en las escuelas, ¿okay? Que es muy raro de por sí, las escuelas tienen problemas de interpretación, pienso yo, cuando llega el momento de presentar lecturas posibles a alumnos de secundaria, por ejemplo, y si se dan cuenta y revisan el listado de los posibles libros, le puedo garantizar que es muy poco probable que haya una novela negra en ese listado, o si acaso uno, con mucha suerte, por la impresión o percepción de que ese libro puede incentivar la violencia. Pero de que exista violencia en un libro no involucra automáticamente de que todo el libro es violento y el lector se va a convertir en una persona violenta. Hay libros que no parecen tener un elemento violento, pero el elemento violento está ahí. Me acuerdo que en secundaria me pusieron a leer Tom Sawyer Detective, de Mark Twain. No es Tom Sawyer, es Tom Sawyer Detective. Así que por supuesto que el libro me gustó y todavía lo tengo conmigo. Y en Tom Sawyer Detective había crímenes. ¿Okay? No eran crímenes violentos, pero había un crimen. Y había una enseñanza y una cuestión. Pero el lector que se lo encuentra lo hace sabiendo, o por lo menos eso yo espero, que el profesor se lo haya leído primero antes de dármelo. Porque si el profesor no se lo lee, puede darle un libro, por ejemplo, de Deli, que es uno de los primeros escritores de género negro, que son básicamente resolución a punta de golpe, patada y pistola, y esa es la historia. Entonces, eran libros muy violentos, muy directos, no es que estén mal escritos, pero si la idea del profesor es darle algún tipo de orientación, enseñanza o crear un tema de discusión, léanse el libro primero
y van a darse cuenta que hay muchos libros de género negro que pueden ser usados perfectamente en las escuelas, con muchos puntos que permiten discutir y ampliar, y que pueden ser motivos de conversaciones muy, muy interesantes y de aprendizaje. Siguiendo con este mismo tema sobre cómo los jóvenes deberían ingresar al género. Cuando un escritor de novela negra crea una obra, siempre vemos que la mayoría tienen alguna crítica, generalmente críticas sociales, pero ¿el libro está hecho con la finalidad de realzar esa crítica o simplemente es un agregado a la historia en sí sobre la resolución del crimen, etcétera? Ok, ahí va a depender, y yo digo, depende de la trama, ok, realmente depende de cómo vaya surgiendo la historia en la mente del escritor. Por ejemplo, cuando escribí Los umbrales del Hades, que mencionaste hace un poquito, ese libro comenzó con la idea del problema, ok, la parte infantil, los secuestros, esa parte fue lo que me dio la idea para escribir Los umbrales del Hades. Por lo tanto, toda la trama gira alrededor de ese problema y de la crítica social de el hecho de que hay que enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, los peligros que existen en la calle. Ya, la historia comenzó así. Pena de muerte comenzó precisamente escuchando conversaciones de personas que se quejaban de que los políticos corruptos y de que nadie hace nada al respecto. Y yo encontré una solución, reconozco, un poco violenta del problema, pero funcionó muy bien como mecanismo de catarsis en su momento. Pero la historia se desarrolló a partir de ese problema. Pero no es indispensable tener un libro de género negro que tenga obligatoriamente una crítica social a un problema. A veces los libros simplemente salen por una foto, una imagen, una idea. No tiene que haber necesariamente una crítica, no es obligatorio. Y ese es un punto que nuevamente muchas veces los puristas, en el sentido de que el género negro tiene que ser un método de crítica social, y si se escriben estos libros lo ven como un desperdicio. A veces uno simplemente quiere leer un libro porque le llama la atención. Yo pienso que uno de los mejores ejemplos en este sentido de expresarlo es Stephen King, que inclusive ahora a su mayor, ya mucho mayor incursión de género negro con algunos libros, una saga, pero en algún momento cuando aquellos de ustedes que leyeron It y se acuerdan del personaje que era escritor, en el libro el escritor cuenta cómo fueron sus primeros años entrando de escritor, y estuvo en una escuela de escritores, de enseñanza de arte creativo, de literatura, y él menciona en el libro como una anécdota cómo escribió un cuento y automático, una historia, y lo alabaron la historia, y los profesores decían, bueno, era una historia de ciencia ficción y me encantó que mencionaras que las naves espaciales tenían forma de falo porque es una forma de penetración del género masculino, etc. Y él al final le decía, yo lo escribí de esa forma porque así mi cabeza se veía la nave, o sea, no lo hice con esa idea. El lector interpretó, bueno, sus profesores, que lo hacía como una crítica al problema del género masculino sobre el femenino. Y a veces no es así, simplemente uno escribe una historia y si en el camino sale algo, algunas veces la percepción la tiene el mismo lector, no el escritor. Y algunas veces cuando eso pasa y el escritor no lo hizo a propósito, cerramos la boca y decimos, qué bueno, te diste cuenta. Y en nuestra cabeza, yo cuando escribí eso, eso puede pasar. ¿Okay? Como usted menciona, muchas veces el género negro es un poco incomprendido porque creen que es un género que incita a que las personas cometan crímenes o cosas malas o que te enseña cómo hacerlo, pero los lectores sabemos que es todo lo contrario. Existe en las películas categorías como A, B y C, y según esas categorías nosotros sabemos si en una película la puede ver un niño, un adolescente, un adulto o un adolescente acompañado de un adulto. Si no existe, ¿usted cree que sería bueno que se inventaran categorías dentro de la novela negra para que las personas pudiesen estar más orientadas a qué libros pueden ser más aceptados o mejor procesados por jóvenes adolescentes y qué libros ya pueden necesitar personas con un criterio un poco más maduro? Ok, es una percepción interesante. Me estoy imaginando algún libro con PG-13, la aclaración. El problema que nuevamente depende del libro, depende de la enseñanza que lleve. Y eso es peligroso también, porque por ejemplo,
tomemos, y voy a hablar de mis libros porque es lo que conozco más el proceso. El Umbrales Helares. El Umbrales Helares tiene secuestro de niños, tienes cierta violencia contra niños en algunas escenas, en algunas partes. Eso podría ser visto como algo que los jóvenes no deberían leer si el que se encarga de la censura así lo interpreta. Entonces, pero al final se perdería la gracia. La gracia es precisamente a través de estos actos el joven se dé cuenta de los peligros. Es una forma de llevar al mundo real, en este caso de un libro, pero a través de estos personajes de una forma novelada, de contarle lo que podría pasar si no presta atención, de lo que podría pasar si no se le presta los adultos, vigilancia el entorno del joven, los cambios que puede tener un joven cuando estas cosas le están pasando. Pero el problema es que eso se lo estarías dejando en manos de alguien. Entonces habría que tener un sistema de clasificación. Más de 2 crímenes es PG-13 y si hay más de 4 crímenes y a alguien le cortan la cabeza es PG-18. Sería demasiado difícil y el libro perdería toda la gracia. Tendría que venir con un manuscrito al lado de lea las instrucciones antes de leerlo. No. La literatura es para disfrutarla. Nuevamente, si eres mayor de 18, pues leer lo que quieras y lo va a disfrutar. Y los lectores se encargan muchas veces de poner este libro es muy violento, ¿no? Por eso mencionaba lo de las reseñas. John Esbo, por ejemplo, un excelente escritor de novela negra, uno de los padres del género del área nórdica, tiene un libro, no me acuerdo ahora mismo cuál es, creo que es El Leopardo, donde una de las principales críticas que hicieron los adultos, estamos hablando de lectores adultos, críticos literarios, es que había escenas donde el mismo escritor parecía disfrutar demasiado con la tortura de sus personajes, al punto que John Esbo tuvo que salir pidiendo disculpas y diciendo, bueno, lo siento mucho, así yo sentí que tenía que estar la escena y no es que la disfruté, pero bueno, así fue que la escribí. Entonces, para que un adulto sienta eso, yo no le he leído todavía, está en mi lista de lecturas, porque tengo que ver qué fue lo que escribió para que adultos digan que disfrutó demasiado de la escena de tortura. Pero a veces es necesario. Por ejemplo, en Asesinato en Portobelo yo tengo una escena, una tortura, pero que esa tortura es parte de la técnica o de los métodos que se usaba para hacer justicia en el siglo XVII. En el siglo XVII, si uno tenía un acusado de un crimen, la confesión se le sacaba a punta de tortura, o sea, un potro. En Panamá se hacía eso, había un potro. Entonces, la descripción de esa escena no es por darle, tú sabes, el morbo del evento, es porque es parte de la historia de lo que estaba ocurriendo en ese momento en particular y darle una idea al lector de cómo se hacían las cosas en el siglo XVII. Así que, nuevamente, depende del libro. Yo no usaría las clasificaciones definitivamente, a menos que fuera algo demasiado extremo, pero sí recomendaría que, si nuevamente, si son padres que están interesados en ver qué leen sus hijos, lo lean con sus hijos, ¿ok? O revisen las reseñas que pueden encontrarse en páginas como Goodreads y darse cuenta si alguien saca a colación algún mensaje como que como lo que acabo de mencionar, y entonces yo pensaría en leerme el libro primero antes de ponerlo en manos de alguien. Señor Osvaldo, usted no lo ha mencionado todavía, pero usted tiene dentro de su repertorio un libro que básicamente está basado en una persona que se quiere tomar la justicia por sus manos. Y es un personaje que nos toca mucho a todos porque nadie le va a quitar la razón. O sea, todo el mundo que conoce un poco de la historia al final lo apoya. Pero quiero preguntarle, ¿usted considera que este libro, que sería Pena de Muerte, entraría dentro de lo que es policial negro? O sea, aquella persona, aquel investigador que se toma las cosas a su manera. Ok, hay muchas formas de clasificación del género negro, lo mencionaste hace un momento. Bueno, hay varias escuelas. Hay aquellos que nada más hay 2 géneros, o consideran 2 géneros. El género negro como el hardboiled propiamente dicho, que es el negro realista, y el de enigma, que es el de Agatha Christie, Sherlock Holmes y similares. Y no consideran que si es una cosa o es la otra. Yo en lo particular no me voy por esa línea porque pienso que hay una zona muy gris en el medio. Y en los tiempos modernos tú puedes tener una novela con detectives que se comportan como hardboiled y tener el elemento de la novela negra de enigma de Agatha Christie entre las páginas. O sea, puedes tener ambos elementos y puedes fusionar géneros, negro con gótico, negro con ciencia ficción, negro con histórico. Esa es la gracia, yo siempre he mencionado, de la literatura negra. Tú puedes jugar, puedes evolucionarlos y en esa evolución es donde el género se enriquece y donde yo siempre he dicho que el género no va a desaparecer, porque se puede adaptar con los tiempos modernos. Si se comienzan a poner de moda las novelas distópicas, yo puedo escribir una novela negra distópica e irme por esa línea también y
mantener a los lectores que les gusta el género, adaptándose a cómo se van dando las cosas. Entonces, bajo esa perspectiva, yo pienso que la clasificación de género tiene ese pequeño problemita. Me gusta mucho la clasificación de Keating, que es de 1965, 70, no me acuerdo muy bien, es el creador de un inspector que se llama Inspector Gideon. Él tiene un libro que se llama Escribiendo novela negra, y él ahí menciona todos los subgéneros como parte del género negro. O sea, para él el género negro es todo. Y ahí está el policíaco, el detectivesco, el criminal, que sería donde el personaje principal es el asesino, como Dexter, por ejemplo, el carcelario, que son las novelas negras que se desarrollan en la cárcel, el de extorsión. O sea, él tiene una subclasificación y subtipos, pero todos son género negro y él se refiere a todos como género negro. Entonces, en lo particular, a mí me gusta más ese, porque puedes poner a dos escritores de género negro a discutir si esto es un policíaco o un detectivesco y no se van a poner de acuerdo, aunque manejen y escriban y tengan 15 libros en su haber, porque cada uno ve las cosas como le parece que debería ser. Nadie se ha puesto de acuerdo, no hay una sociedad de, en Estados Unidos sí lo hay, acá en español no hay muchos, una sociedad de escritores criminales que nos vamos a reunir en un simposio en las Islas Vírgenes a discutir cuáles son precisamente los criterios. Esto es novela negra, policíaca, detectivesca y tienes que cumplir estos requisitos. Sería una mala idea, porque rompería la flexibilidad del género. Y precisamente lo que hace este género bonito es que yo puedo el día de mañana decidir hacer algo nuevo, intentarlo, y el que decide si funciona o no es el lector. El lector le gustó, perfecto, yo sé que esto funciona. Lo destruyen, ok, no lo vuelvo a hacer más nunca, pido disculpas y regreso y trato otra cosa. Ah, bueno, y nada más para mencionar, cierto, Pena de Muerte, el personaje Pena de Muerte fue un personaje, yo lo menciono, muy catártico en su momento. Ese libro lo publiqué en años preelección y cuando salió, yo lo escribí pensando precisamente en esto, y cuando salió el libro y comencé a leer los comentarios de las personas que lo estaban leyendo, tenían sus grupos de seguidores, o sea, había personas que estaban completamente de acuerdo en todo lo que estaba haciendo el verdugo. Al punto que realmente lo reconozco, me llegué a asustar un poco porque, ok, toqué una beta no explorada y creo que la gente está un poco molesta y eso fue en el 2013. No me quiero pensar, bueno, y Pena de Muerte posiblemente va a salir una versión revisada en poco caso, y te estoy dando la primicia que lo estuvimos mencionando. Hay alguien en otra área, no puedo mencionar dónde, pero es del otro lado del Atlántico, que está interesado en publicar Pena de Muerte versión revisada. Estoy precisamente en este momento revisándolo. Va a salir en Kindle cuando eso ocurra. No le he cambiado la trama es exactamente la misma, pero yo pienso que en este momento el verdugo va a ser recibido todavía con mucha más alegría por los lectores que lo encuentren en este momento. Sabemos que un escritor de novela negra no necesita haber cometido ningún crimen, ni ser policía, ni ser investigador para escribir una novela de novela negra. Pero o sea, esa inclinación del autor por irse por alguna de estas tantas ramas que abarca el género negro, ¿tiene algo que ver con sus creencias, con su manera de ver la vida, con su moralidad? ¿O una persona puede escribir una novela que va totalmente en contra de lo que cree como persona? Ok, no creo que haya ningún escritor de género negro que cometa un crimen y lo diga abiertamente, a menos que lo agarren y lo metan preso. Posiblemente una de las pocas que tengo memoria es Anne Perry. Anne Perry es una escritora muy conocida en este momento. Aquellos de ustedes que estoy verificando el dato, porque bueno, algunas veces me equivoco y no me quiero equivocar con ustedes. Bueno, Anne Perry, a ver si no me equivoqué. Bueno, no me acuerdo ahora mismo de memoria, pero bueno, Anne Perry, que es una escritora muy conocida de género negro, ella sí fue en su adolescencia acusada de un asesinato, ella estuvo en prisión y cuando salió de prisión se dedicó a escribir novelas de misterio. ¿Okay? Entonces, y es una escritora reconocidísima en este momento, pero uno sabe que Sweet Anne, porque así le dicen los escritores, la dulce Anne, es una asesina. Nada más que ya cumplió su condena y ahora ya de adulta escribe novelas de crímenes. Entonces, hay casos que pueden ocurrir.
La mayoría no, la mayoría simplemente escribimos esta literatura porque nos gusta el estilo, porque nos gustan las tramas, porque nos gusta el género, porque nos gusta crear estos misterios, estos personajes. Eh, no necesariamente tiene que ver con el nivel de moralidad de uno, o por lo menos eso espero, porque en ese caso el escritor no tendría flexibilidad, nada más podrías escribir lo que conoces. Es como los comentarios estos a veces que hacen de, y eso lo conozco porque me toca directamente, que un ginecólogo varón no debería estar teniendo mujeres porque no sabe lo que ellas sufren. No, o sea, uno puede entrar en empatía con la persona que está atendiendo porque es un paciente y uno aprendió para aprender a tratar y hacerlo de la mejor manera posible. De la misma forma, un escritor no tiene que cometer un crimen para cometer un crimen. Un escritor, digo, en las noticias, en el mundo real, hay 1000 crímenes, hay 1000 historias de este tipo. Es simplemente tener la capacidad de crear una trama a partir de un determinado evento, un crimen que no tiene que ser un asesinato, puede ser un robo, una extorsión, un secuestro. Los libros de detectives juveniles, los secuestros podrían ser del secuestro de un chihuahua. ¿Okay? Desde el secuestro de un chihuahua yo puedo escribir una trama policíaca sin necesariamente verter una sola gota de sangre. ¿Okay? Pero lo importante es la historia, la trama, el crimen, que es el núcleo, y principalmente por qué ocurrió este crimen, qué llevó a que esto pasara, qué consecuencia tiene este crimen en las personas, y en cierta forma existe alguna resolución entre el detective que quedó involucrado y el criminal que cometió este delito al final de la última página. Pero no es necesario que siga tu misma línea de moralidad, porque en ese caso yo no podría escribir libros sobre pedófilos, asesinos, porque no soy ninguna de las dos. Entonces, esto va con la capacidad del escritor de poder imaginar cómo ocurren las cosas y de investigar mucho cuando uno no es un experto. Ahí hay mucha literatura en el Internet que permite precisamente averiguar estas cosas. Hablando un poquito sobre eso de que hay que investigar para poder escribir de una de estas novelas, en un artículo del Times, un periodista hacía una especie de crítica sobre cómo los escritores de literatura del crimen, que muchas veces reciben apoyo o información sobre cómo es el trabajo policial, tratan de justificar el mal actuar de la policía. O sea, como que si reciben el apoyo de, por ejemplo, un policía y que les comenta que, bueno, nosotros hacemos esto, esto y esto, y luego cuando van a escribir el libro, tratan de poner algo malo sobre la policía, eso traería consecuencias. ¿Alguna vez usted ha recibido apoyo de alguna de estas personas siendo profesional en el tema para sus libros? Ok, te voy a contar. Curiosamente, no he pedido ayuda directamente, o sea, puedo decirte que voy a buscar a alguien con la cual me asesoro. Sí he ido cuando comencé a escribir mi primer libro, bueno, no el primero, el efecto Maquiavelo no, en los umbrales del Hades, me acerqué a las estaciones de policía a tratar de averiguar algunos detallitos. ¿Okay? Eso lo reconozco. No me dieron mucha información, pero alguna orientación me dieron que me permitió precisamente darle cierta verosimilitud a los personajes de la historia. En cierta forma pienso que ellos tratan de ser algunas veces muy cuidadosos de no estar dando información que pudiera ser utilizado en un delito, por ejemplo. O sea, que yo pienso que son cuidadosos en ese sentido. Afortunadamente para los escritores hay fuentes adicionales de información que uno puede conseguir en el Internet. Policías que explican estas cosas, sitios donde, por ejemplo, dan declaraciones muy precisas de cómo funciona un arma, los tipos de armas, por ejemplo. O sea, si el escritor tiene el interés, hay lugares donde puede conseguir la información, ya sea hablando con alguien que conozca, si tienes la suerte de conocer a un policía, pues tienes la ventaja que puedes hablar con esta persona. Pero hay lugares donde uno puede conseguir esa información para hacer lo más realista posible dentro de la historia. O sea que no he recibido el apoyo porque no lo he buscado, excepto para cosas muy puntuales, y en aquellas donde lo he buscado sí me han resuelto. Ahora, no he llegado al punto de Ed McBain. Ed McBain es un escritor, él es creador de su propia saga, El Precinto 87, es uno de los maestros del policial, de procedimientos policiales, y él, me acuerdo presente porque leí su biografía en algún momento, él cuenta de que, especialmente, él quería escribir este tipo de libros y él fue a hablar con la policía y la policía lo aceptó
para que diera ciertas rondas con ellos, como si fuera un policía más, pero viendo desde lejos para poder ambientar bien sus historias del precinto 87, porque estas historias se desarrollan en un precinto de la policía. O sea, no hay un policía detective. Todo el precinto se involucra en los casos y a veces el personaje principal es un sargento y a veces otra persona. Él los va rotando según su criterio y necesidad. Su primer libro es Cop Hater, Odio a Policial o Odio Policial. Pero curiosamente, él menciona que cuando él pensó que tenía toda la información necesaria para poder escribir sus libros y comenzó a escribir su primer libro, se dio cuenta que seguía teniendo dudas. O sea, de repente llegas a un punto, como digo, él estaba tratando de ser lo más realista posible y llegó a un punto, ok, ¿un policía podrá hacer esto o no? Entonces llamaba a los policías con los que había patrullado y los llamó tantas veces a lo largo del libro que el jefe de policía lo llamó de vuelta y le dijo, ya no te podemos ayudar, no nos estás dejando vivir, por favor, ya déjalo así. Y él decidió simplemente, ok, entonces vamos a inventarnos mi propia ciudad. Y él se inventó su propia ciudad con los comportamientos policiales que se acordaba. Y donde no se acordaba, inventaba algo porque total, es su ciudad, no existe. Entonces, él resolvió el problema de una manera muy filosófica que me parece fantástica. Y ese libro en particular es un libro excelente para ver el comportamiento de una fuerza policial, no en un detective o un policía centrado, sino de toda la unidad como un solo ente que trata de resolver, en este caso, los asesinatos de policías. El criminal está asesinando policías, así que algo muy cercano a lo que estaban mencionando. Es cierto, algunos de los escritores a veces hablan mal de la policía, los policías o las fuerzas del orden no ven bien a estos escritores cuando esto pasa. Yo pienso que la policía no siempre tiene la culpa, o sea, los casos son complicados, hay fuerzas que a veces intervienen en el proceso, así que yo trato de, no hago las cosas como se hacen 100% en Panamá, por ejemplo, pero trato de adaptarlo a una realidad que se parezca bastante, pero nuevamente es una versión novelada de lo que podría ser la resolución de un crimen, en este caso en Panamá, pero no es precisamente la misma porque son casos ficticios. O sea que me doy esa libertad, lo cual me permite, como Ed McBain, torcer un poco las cosas sin que necesariamente me vaya demasiado por la tangente, ¿eh? A menos que sea parte de la trama y eso obviamente tendrá alguna explicación en el camino. Ok, para ya ir viendo algunas de las preguntas que tenemos aquí, que son varias. Sí, vi una lista larga. Este, voy leyendo una de las que tenía aquí que me parece súper interesante. Dice, ¿ha tenido algún caso de violencia relacionado a sus libros? Me Ok, imagino. sí, sé por dónde va la línea, no todavía. Una vez me preguntaron eso, y creo que lo mencionaba hace poco, de si en algún momento algún crimen ocurriera basado en mis libros y eso me dolería. Y la respuesta que yo siempre doy es, no quisiera que pasara, porque yo nunca escribí el libro pensando de que eso podía ocurrir, pero hay casos a nivel mundial de asesinos que dicen que, bueno, yo se me ocurrió esta idea porque yo leí el Guardián en el Centeno, y yo decidí cometer un crimen porque el libro me lo dijo. No, esa persona ya iba a cometer ese crimen. Mi libro no lo inspiró a hacerlo, simplemente fue una buena excusa para lo que ya quería hacer. Entonces, no me gustaría, pero tampoco me lastimaría el punto de decir no voy a escribir más nunca porque soy peligroso. Pueden pasar cosas muy raras. Stephen King, él tiene un libro que se llama Ira, o Rage en inglés, y poco después que lo publicó, ocurrió precisamente un evento muy similar al del libro, que era básicamente un estudiante que se encerró en una escuela y comenzó a dispararle a los profesores y se encerró con sus compañeros de salón de clase. Él, por ejemplo, Stephen King sí reconoce que se sintió afectado y Stephen King, ese libro no se consigue ya, o sea, lo tienen aquellos que lo compraron cuando salió, pero ya no se va a volver a editar. ¿Okay? Entonces, a veces uno dice una cosa y reacciona de otra porque hay que ver qué ocurre. Así que eso lo más cercano que he tenido ha sido la pregunta. No lo he tenido que vivir todavía, afortunadamente, y toco madera para que no pase. Ahora, sí, el área en que yo trabajo, que es el área de la medicina, me permite tener cierto contacto con pacientes que pueden estar involucrados con una u otra forma de violencia y me pueden dar ideas por algún momento. O sea, no voy a usarlos nunca, uno de ellos como un personaje en mis historias, pero los problemas que tienen, la vida que tienen, las cosas que les pueden ocurrir, me pueden dar una idea para un personaje, una historia, una trama en el futuro. No inmediatamente y después obviamente la puedo utilizar. En algún cuento, en alguna historia, en algún libro. ¿Okay? Ok, creo que ahí mismo respondió otra pregunta que era cómo se sentiría si alguien hiciera
algo inspirado en sus libros y si llegaría a cambiar de género debido a este hecho. Ya sabemos que no, el señor No. Osvaldo no se sentiría culpable en absoluto. Y la segunda pregunta, que es si cambiaría de género por lo mismo, tampoco, porque no me imagino escribiendo otro tipo de género. Ok, mentira. Sí podría irme con el género de fantasía y de ciencia ficción, me podría atrever en algún momento, pero lo mío es el género negro. ¿Ok? Ahí nos quedamos y me siento cómodo allí y no quiero hacer otra cosa excepto escribir ese género. Puede ser que lo mute con la ciencia ficción y la fantasía en algún momento, pero no cambiaría por ese hecho. De repente sí pondríamos la etiqueta de cuidado al leerlo, no nos hacemos responsables si algo pasa, la idea de Stephanie del PG-13, pero hasta ahí. Ok, me gustaría mencionar para todos los que están presentes que el señor Osvaldo está próximo a sacar su nueva novela llamada El experimento Maquiavelo. Sería la segunda parte de El efecto Maquiavelo, que fue su primera novela, una novela que hemos esperado muchísimos años todos los fans del señor Osvaldo y que deben leer porque seguramente va a ser algo espectacular. Otra cosa que me gustaría mencionar es agradecerle sobre todo a la Cámara Panameña del Libro que nos permite estar aquí en este conversatorio y a los grupos de lectura, porque me gusta leer, que es un grupo que une a muchas comunidades literarias de diferentes géneros como Dark Lovers, que se encarga de lo que es leer novela negra, literatura de terror y fantasía oscura, y Game of Thrones Panamá, que como su nombre lo indica, se dedica a todo lo que es la lectura y ver las series de Game of Thrones. Quiero agradecerle a todos los presentes por haber estado aquí, mencionarles que deben estar pendientes a las redes sociales de Dark Blovers Panamá, porque estaremos regalando un ejemplar de Pena de Muerte, el libro que mencionamos del señor Osvaldo, que pertenece al Policial Negro, y deben estar pendientes porque allí se les van a hacer una trivia para que puedan ganar. Lastimosamente, las únicas personas que pueden participar son las que residen en la República de Panamá, pero por lo demás estaré muy contenta de que puedan participar y que se puedan llevar su libro, sobre todo a personas que nunca han leído al señor Osvaldo y puedan conocer sobre este género. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Que tengan una buena noche. Buenas noches.